un podcast de Cooperativa. Este es el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl, otra forma de escuchar. Hola, te saludo en este frío viernes. Gracias por acompañarnos en el podcast de Lo que queda del día, que hoy tuvo conversaciones muy interesantes. Por ejemplo, te vamos a acompañar con la entrevista de Paula Molina con Marcelo González, científico chileno y jefe del Departamento de Ciencias del Instituto Antártico Chileno, a propósito del impacto de los plásticos en entornos polares. También hablaremos de política. Estuvo con nosotros la senadora del Partido Comunista, Claudia Pascual, a propósito de la mega reforma del gobierno, también del proyecto de escuelas protegidas. Y miramos hacia el territorio antártico chileno, donde se está desarrollando siempre una serie de investigaciones. El científico chileno Marcelo González es científico jefe en el Departamento de Ciencia del Instituto Antártico Chileno, el INACH, pero además es el único científico chileno que ha sido seleccionado para integrar el grupo de expertos sobre plásticos en entornos polares. Y con él vamos a conversar en esta jornada. ¿Cómo está, profesor González? Muy buen día. Hola, muy buen día. Gracias por la invitación. Sí, bueno, es un tema muy relevante en estos últimos años que se ha producido producto de principalmente la conexión que tiene Antártica con otros continentes y también la actividad que se ha incrementado de visitas y de trabajo en Antártica. Y eso obviamente lleva a un impacto de la actividad humana en Antártica. Uh-huh. Ahora, me llamó la atención en su biografía que usted lleva varios años estudiando los plásticos, los microplásticos, los nanoplásticos ahora, y que además se han desarrollado algunas iniciativas previas a esta iniciativa internacional en Chile para poder reunir el conocimiento, para seguir generando conocimiento en torno a los plásticos. Y quiero preguntarle por qué o de dónde surge esa preocupación suya por esta área en específico. Sí. Mira, respecto del tema de plástico en Antártica, principalmente surge respecto de investigaciones que ya hace más de 10 años se hicieron, principalmente de monitoreo, de encontrar, digamos, microplásticos en Antártica, y resultaba bien como impactante que estos, por ejemplo, se encontraron en glaciares, en nieve, en el agua del océano, en los lagos que hay en Antártica. Y eso, obviamente, para una persona que lleva ya más de 20 años trabajando en Antártica, a mí me impactó respecto de que por lo general nosotros vemos a Antártica como un continente muy prístino, la cual no se ve afectado por la acción humana, y en definitiva esos eran como indicios importantes de que eso no es tan así, digamos. Claro, se describe como un continente prístino y claro, el impacto de ver que allá llegan los plásticos, los microplásticos. Ahora, profesor González, de alguna manera era inevitable, y estoy pensando en la cantidad de plásticos que se genera y se usan en todo el mundo, pero también porque en Antártica hay labores, hay tareas constantes en la península antártica. Por lo tanto, me imagino que debe haber sido impactante, pero también era un hallazgo lamentablemente muy esperable, ¿no? Mira, puede ser porque efectivamente si uno parte, por ejemplo, desde la ropa que nosotros usamos para Antártica, que es una ropa técnica y que está hecha de plástico, o sea, la mayor cantidad de ropa, digamos, Gore-Tex, ¿cierto? Para que puedan resistir, digamos, a las condiciones ambientales. Y en algunos casos, en muchos de esos casos, nosotros lavamos nuestras ropas en lavanderías, como uno lo haría en su casa. Y obviamente esa ropa que uno lava en su casa, las lavadoras, no necesariamente tienen filtros. Ahora hay algunas que tienen filtros para fibras plásticas, pero en general esa cantidad de fibras sale y se elimina al medio ambiente. Por otro lado, la Antártica, como es un continente que sabemos que ya está conectado tanto por el océano como también recibe influencia, y a su vez ella influye sobre otros continentes, recibe también la basura que viene desde otros océanos, el océano Índico, el océano Atlántico, el Pacífico, y ese plástico también puede ingresar, digamos, en la Antártica. Las preguntas son bien interesantes para la comunidad científica respecto de entender cuánto es efectivamente el aporte que puede hacer
la actividad humana dentro de Antártica, quiere decir eso, actividades logísticas, actividades de turismo, actividades de los propios investigadores, con el plástico que viene desde otros lugares, incluso también la pesca industrial que ya se realiza, también puede ser un factor importante de contaminación por plásticos. De hecho, hay un estudio del NACH que estaba revisando, buscando la información para la conversación, y hablaba de 5 billones de partículas de plástico flotando en los mares antárticos. No sé, profesor, si esa cifra se ha actualizado, cómo se miden los plásticos, porque creo también que existen tanto desde los plásticos más grandes, que son esos residuos que nos preocupan, que son muy vistosos, ¿no es cierto?, y donde eventualmente se puede como enredar algún tipo de ave, por ejemplo, y luego están los microplásticos y luego están los nanoplásticos. O sea, tenemos al krill como en la base de la alimentación para muchísimas especies en la Antártica, que está consumiendo plástico y que por lo tanto está haciendo circular el plástico en la cadena alimentaria. Sí, mira, ahí tiene que diferenciar, claro, en los macroplásticos, que uno los ve a veces en la playa, cuando está navegando en el océano, uno ve trozos de pluma avis, que es como parte de repente de cajas que se ocupan para congelar productos, redes, ¿cierto? Boyas. Pero claro, hay un tipo también de plástico que son los microplásticos, que eso ya uno lo encuentra ya no solamente en el agua o en el suelo, en los sedimentos, sino que lo está encontrando al interior de ciertos organismos antárticos. Y hace ya algunos años se determinó que también los pingüinos, por ejemplo, poblaciones de pingüinos, digamos, en las fecas de estos se encontraban esos microplásticos. Y eso quiere decir que los pueden ingerir, o también los pueden ingerir a raíz de que comen krill, comen otros peces, y esos peces a su vez también han ingerido, han estado en contacto con estos microplásticos. Nosotros actualmente estamos haciendo un trabajo de investigación respecto de cuantificar microplástico en krill capturado en la zona de la isla Shetland. Y sí, pues ya hay trabajos que son pocos, pero ya comienzan a haber más trabajos que evidencian, por ejemplo, que el krill contiene microfibras, y eso es preocupante porque es la base de la cadena alimentaria para el ecosistema antártico. Cuando usted se incorpora a este grupo internacional y es el único chileno que va a formar parte de esta investigación que es global y que tiene que ver con los territorios antárticos, pero también con el Ártico, ¿qué es lo que usted puntualmente va a observar, profesor? ¿Y cuál es el papel de Chile dentro de toda esta investigación internacional? Sí, mira, este grupo de expertos nace primero como un grupo de acción que se juntaron algunas colegas de Italia y de Gran Bretaña para iniciar este tema en el alero del Comité Científico de Investigación Antártica, que es el SCAR por su sigla en inglés. Entonces, este grupo avanzó en la discusión y la idea es poder en definitiva reunir la mejor ciencia disponible que se tiene sobre este tópico, conectarnos como tú decías, con investigadores que también están en el Ártico, y también es un problema serio este tema de los microplásticos y de los plásticos en general, y poder aportar con información, como decía, de la mejor ciencia disponible para la toma de decisiones respecto de medidas que se puedan utilizar para, por ejemplo, el menor uso de los plásticos, entender el efecto que pueden tener estos en la biota marina o en la terrestre, y también un poco entender cómo es el impacto en distintas zonas de la Antártica. Por eso es importante no solo quedarse en un lugar en particular. Nosotros trabajamos, principalmente en la península antártica, pero existen otros colegas que trabajan alrededor de Antártica en otros lugares que están muy lejanos, más cercanos, por ejemplo, Nueva Zelanda, de Australia, de África. Evidentemente no estamos llegando antes de lo que ha llegado el plástico a los mares que rodean la Antártica, ¿no? Y la península. ¿Cuán preocupante es para usted, o en lo personal, cómo toca una investigación a la que uno se ha dedicado, y saber que se está llegando, cuando se pueda llegar,
con eventualmente no todos los recursos, y estoy pensando que esta es una coordinación internacional, pero también el trabajo a pulso parece de varias personas, de iniciativas que también son personales, son individuales y se conectan en estos trabajos. Claro, lo que pasa es que trabajar en Antártica implica que uno no puede trabajar solo, en definitiva hay que trabajar en red, los recursos son limitados y para tener un alcance más global efectivamente es importante conectarse con otros investigadores. De hecho, el fin de semana estuvimos con investigadores de la India, de Sudáfrica, de Nueva Zelanda, de Brasil, de Argentina, Uruguay, de distintos lugares, trabajando en esta temática de cómo los plásticos impactan en los ecosistemas y específicamente en ciertos organismos. Por lo tanto, es importante también poder repartir un poco el trabajo en el sentido, digamos, bueno, hay gente que trabaja con pingüinos, otros que trabajan con ballenas, otros que trabajan con pequeños invertebrados marinos, otros que trabajan en el efecto que puede tener en el suelo, en los lagos. Por lo tanto, todo ese conocimiento que se genera es importante y claro, es parte de un esfuerzo global y como decía, la Antártica permite eso, permite que los investigadores se puedan reunir y puedan, en definitiva, compartir recursos y capacidades para poder enfrentar este tema que en realidad es apremiante. Yo llevo ya más de 20 años yendo a Antártica y claro, el tema es que la pintura que uno utiliza para las bases son polímeros plásticos. Esa pintura obviamente se degrada con el tiempo, por lo tanto las mantenciones es volver a pintar, ¿cierto? Como decía anteriormente, uno se lava su ropa, esa ropa, claro, puede ser de algodón, pero por lo general hay también ropa técnica, uno a veces lleva dentríficos, pastas de dientes que tienen pequeñas pelotitas que forman, digamos, y que son plásticas y que en definitiva pueden ser liberadas al medio. Todo lo que es aislamiento de cañerías también tiene que ver con plásticos, a veces esas cañerías se rompen, el viento hace lo suyo y por lo tanto, claro, como tú decías, es un tema que uno necesariamente no debería quizás sorprenderse porque es un poco es como nuestra tecnología, nuestras capacidades, pero también por otro lado podemos empezar a pensar en nuevas tecnologías, nuevos materiales que se puedan utilizar para tener un menor impacto en la Antártica. Sí, eso le iba a preguntar porque estar en la Antártica, investigarla, es también protegerla, pero exige una intervención en ese lugar. Ahora, yo entiendo que la mayor parte del plástico viene desde fuera hacia la Antártica. Asumiendo que hay prácticas que pueden cambiar dentro de la Antártica, lo que usted dice que se hace con la ropa que se lava, las cañerías que se utilizan, los elementos que se llevan para el trabajo que se hace allí en el territorio antártico, pero comprendiendo también que el mundo no va a dejar de ocupar plástico en el futuro cercano, ¿no? Los esfuerzos que se han hecho por algunos acuerdos han sido muy difíciles y muy escasos. Entonces, ¿cuál es el mejor escenario? ¿Qué es lo que podemos hacer? ¿Qué es hacia dónde apunta la investigación? ¿Qué es lo que puede lograr en un horizonte incluso lejano? Pero ¿qué puede mejorar si las personas no vamos a dejar de usar plástico? Claro, nosotros como investigadores el aporte que podemos hacer es obviamente el medir estos impactos, la distribución, el efecto que pueden tener sobre la biota y también el impacto que pueden tener sobre nosotros. Pero esto puede ser no tan desesperanzador respecto de que, por ejemplo, nosotros llegamos igual a un acuerdo a nivel país, en donde antes me acuerdo que uno iba al supermercado y el plástico inundaba todo, digamos, y uno se llevaba todo su alimento y las compras en bolsas plásticas. Y eso yo, no sé, he notado en los últimos años que las personas, aparte de que se ha incluido el reciclaje, digamos, uno ya lleva su bolsa, no sé, yo siempre llevo mi bolso del supermercado que la ocupo y ya no te dan bolsa en los supermercados. Yo creo que eso es un avance y eso es un pequeño ejemplo de que efectivamente se puede hacer en términos de cambio de ciertos comportamientos que uno puede tener. No en todos los lugares, pero eso es importante. Nosotros acá en Punta Arenas, con el viento que tenemos muy fuerte durante todo el año, uno es capaz de ver cómo las bolsas plásticas o el plástico que hay de construcción de distintos tipos
de ropa, ¿cierto? Eso se va al mar. Y efectivamente uno ve ese impacto en la fauna nativa y se acumula, digamos, y esa en definitiva es la pregunta de el planeta que queremos dejarle a las próximas generaciones, un poco de ser responsables, de enfrentar el tema y tener la posibilidad de poder hacer un pequeño aporte, digamos, en este gran desafío. Claro, y probablemente todo parta por conocer mejor la presencia del plástico, el impacto del plástico, no solo en el sistema de la Antártica, sino también en cómo llega hacia nosotros, porque sabemos, y en la Antártica se dice, lo que ocurre allí no queda en la Antártica, Claro. impacta al resto del mundo. Profesor González, muchísimas gracias por estos minutos con Cooperativa y por supuesto la mejor de las suertes como integrante de este comité internacional, este grupo de expertos sobre plásticos en entornos polares. Muchísimas gracias. Ya, pues, muchas gracias a ti por la invitación y bueno, recordar sí, pues, que la Antártica es un laboratorio natural, que lo tenemos que cuidar y también que lo tenemos que estudiar y para eso es importante tener recursos financieros, recursos de logísticos, ¿cierto? Y en eso Chile tiene que avanzar para poder hacer su aporte de buena ciencia para el mundo, ¿no? Y para otros. Así es, los recursos en ciencia son una conversación abierta, profesor González. ¿Tiene preocupación por eso? Sí, hay una preocupación en la comunidad científica respecto de estas restricciones, posibles restricciones de fondos, que son complejos porque, por ejemplo, un poco este tipo de investigación es una investigación que, claro, uno dice es importante porque estamos estudiando el impacto que puede tener el plástico, su distribución, y esto aporta, digamos, a la toma de decisiones en lo que es el marco del Tratado Antártico, donde es un foro político, digamos, donde estos temas son relevantes, se discuten, así como los virus, ¿cierto? Los nuevos virus, los nuevos riesgos biológicos, las especies invasoras, la pesca, el turismo, el incremento del turismo, todos esos son temas que se están discutiendo. Y para eso es importante tener ciencia, o sea, tener datos duros respecto de estos tópicos que ayuden en la toma de decisiones a los responsables de definir de lo que se hace en Antártica, tanto a nivel de país como también a nivel internacional en el Tratado Antártico. Sí, una última pregunta. Usted es jefe del departamento científico del INACH, ¿no? No, soy investigador del departamento científico. Fui jefe durante más de 10 años, pero ahora soy investigador y por eso también tengo más tiempo para poder dedicarme a poder apostar en el granito de arena, digamos, en otro grupo y participar tanto de este grupo como también de la red chilena de investigadores en plástico, que es Splash, que es una red también que se creó en Chile, que participan muchos investigadores, tanto desde el norte hasta Punta Arenas, y en el cual esperamos tener un congreso futuro en Iquique, en la ciudad de Iquique, en diciembre de este año. Ya, pues ahí vamos a estar llamándolo para conocer más sobre este panorama nacional. Pero una última pregunta, porque pasó 10 años en la jefatura del departamento científico, así que tiene una cierta experiencia y quiero preguntarle si hoy hay recursos que estén afectando al INACH o si hay preocupación por recortes que afecten directamente al instituto. Bueno, yo entiendo que como todos los presupuestos que hay, digamos, y obviamente la nueva administración, avisó, digamos, que se estaban haciendo recortes de aproximadamente el 3%, y en eso el instituto ha estado trabajando en el presupuesto para poder optimizar esos recursos que van a ser reducidos, digamos. O sea, estamos en una situación en la cual tenemos que trabajar y realizar, digamos, adecuaciones respecto de este nuevo escenario presupuestario, que sabes que igual el tema más global en términos de Antártica es que en general los programas antárticos, y eso también es una situación preocupante, en general los programas antárticos han reducido sus inversiones en Antártica, y eso es como una tendencia que ha habido de varios programas antárticos los cuales han tenido que reducir estos recursos por a veces motivos, digamos, problemas económicos, problemas de subida de petróleo. El petróleo va a impactar fuertemente en las logísticas que se tiene tanto para los buques como para los aviones. Entonces eso obviamente vamos a ver cómo en el corto plazo esto puede tener un impacto sobre estos temas en Antártica.
Claro, en un momento probablemente de vulnerabilidad para la Antártica. Profesor, muchísimas gracias ahora sí por los minutos con Radio Cooperativa. Muchas gracias. Buenas jornadas. Igual a ti. Estás escuchando el podcast de Lo que queda del día, una presentación de cooperativapodcast.cl. La agenda política de la semana se ha visto marcado por varios temas, como por ejemplo el cambio de gabinete, el primero en el día 69 del gobierno del presidente José Antonio Kast, también por temas que se han discutido en el Parlamento, por ejemplo, el avance de la denominada Ley Miscelánea del Gobierno, parte de la mega reforma, ¿cierto?, que pasó de la sala de la Cámara ahora a discusión en el Senado. También está el proyecto de escuelas protegidas que fue aprobado y pasó a la Cámara de Diputadas y Diputados, parte de lo que conversamos a esta hora con la senadora del Partido Comunista, Claudia Pascual. ¿Cómo está, senadora? Bienvenida. Hola, Rafael, ¿cómo estás? Muchas gracias por el contacto. Gracias a usted también, por supuesto, por estar con nosotros para esta conversación. Partamos por la mega reforma, por esta parte, por la denominada ley miscelánea, porque viene una etapa bien relevante, sobre todo si uno mira el número de votos respecto al rol que puede tener la oposición en el Senado. ¿De qué manera aguardan como oposición, hasta qué punto como bloque, el debate por esta ley, senadora? Bueno, nosotros hicimos durante la semana pasada, después de esa estresante en el sentido de que lograron apurar muchísimo la tramitación en la Cámara, y después de que se aprobó el día miércoles, nosotros por la tarde, distintos senadores y senadoras representantes de todas las identidades de la oposición, hoy día en el Senado hicimos un punto de prensa precisamente planteando en primer lugar que nosotros no estábamos por la idea de legislar de ese proyecto de ley tal cual como viene de la Cámara y tal cual como fue presentado por el gobierno, que nos parece crucial. En esto nos queremos también hacer cargo de las voces críticas que se han visto tanto desde las advertencias que ha hecho el Consejo Fiscal Autónomo, el propio Fondo Monetario Internacional, las advertencias que también hace el informe de la Corte Suprema, como también distintos economistas, los centros de pensamiento de los partidos de oposición, pero también economistas, por ejemplo, del mundo de derecha más liberal, digamos, que advierten que el proyecto tal cual como está es bastante catastrófico en materia de las arcas fiscales, y que por lo tanto apostar todo el crecimiento a la rebaja total y absolutamente abrupta del impuesto en primera categoría, del impuesto a las empresas, de la invariabilidad tributaria, de otras sin ninguna medida, digamos, ¿no?, de fiscalización de la evasión y la ilusión, con perdonazo a la repatriación de capitales, etcétera, etcétera, es algo muy complejo, es un retroceso, digamos, para lo que hemos podido construir como país en materia de generar recaudaciones fiscales importantes para poder solventar buenas políticas públicas. Entonces, desde ese punto de vista, nosotros esperamos seguir coordinándonos como oposición, los dos comités que tenemos hoy día en el Senado, el Comité Unido, donde estamos la Democracia Cristiana, el Frente Amplio, el Partido Comunista, los senadores de la Federación Regionalista Verde Social más independiente, y por cierto también el Comité del Socialismo Democrático, digamos, ¿no? Entonces, desde esa perspectiva vamos a tratar de seguir bregando por, inclusive es más, algo que hemos planteado desde un principio, lo dijeron también varias de las bancadas en la tramitación en la Cámara: ¿por qué el proyecto no se separa? ¿Por qué no tramitamos rápidamente lo que tiene que ver netamente con la reconstrucción para favorecer a los territorios y las regiones que fueron afectadas por los incendios? Y otra cosa es el resto de la discusión, y donde efectivamente podamos hacer el debate en lo que tiene que ver con empleo y inversión, lo que tiene que ver con reforma tributaria, y lo que tiene que ver con reconstrucción en materia de los incendios o de las situaciones catastróficas que han vivido al menos 3 regiones en el marco de del último año, es fundamental. En este caso de la ley miscelánea, senadora, el gobierno ha insistido en esto de que es urgente crecer más, y que de esa manera se van a solucionar también varias cosas. Ese punto, ese concepto, ¿ustedes cómo lo encaran en la votación? ¿Los mueve algo? ¿Cree que podría ser peligroso también solo moverse en ese axioma? Lo que pasa es que más que solo crecer, que fuera a mi entender, discúlpeme, Rafael,
si lo digo desde este punto de vista, no es solo el crecer, no es solo crecer, o sea, ellos no solo es que hablen solo de crecer, es que hablan de crecer a partir de, pareciera que la lógica nuevamente, que ya la hemos visto en otros países y también en Chile hace bastantes años, con la lógica del chorreo, ¿no? Que es esta cosa de, mire, toda rebaja de impuestos genera de inmediato la inversión y el crecimiento automático. Y esa lógica es la que nosotros estamos discutiendo, porque son precisamente las evidencias comparadas, los académicos, los economistas, otros países, ¿no? que nos están mostrando que no hay evidencia de que las rebajas tributarias compensen la pérdida inicial de toda la recaudación. Y este es un proyecto que tiene una pérdida de recaudación fiscal gigante, o sea, son más de 6.000 millones de dólares, etcétera. Entonces, desde ese punto de vista, si no tomamos el debate del crecimiento con innovación, con productividad, con cambios tecnológicos, inversión tanto pública como privada, con diversificación productiva, etcétera, etcétera, yo no veo que se vaya a llegar a la fórmula mágica que nos está tratando literalmente de vender el ministro de Hacienda. Estamos conversando con la senadora Claudia Pascual, aquí en Lo que queda del día en Cooperativa. Senadora, otro proyecto que tuvo también cambios, digamos, avance en este caso, fue el de escuelas protegidas, aprobada, pasó a la Cámara de Diputadas y Diputados. Allí usted hizo una presentación de reserva constitucional en el artículo 2, que justamente ha sido bien objeto de debate respecto a las facultades que puedan tener las policías, por ejemplo, para revisar mochilas de menores de edad y también otros pasos. ¿Qué hay allí en el artículo 2? ¿Qué nos puede decir de esta reserva que hizo usted? Bueno, lo primero es que yo hice el reclamo en términos del procedimiento de tramitación legislativa, y es que un proyecto que solo lo ve la Comisión de Educación, que supuestamente tiene su núcleo en los ámbitos formativos, educacionales, para cualquier establecimiento educacional, y en este caso en particular podría haber buscado todas las figuras que tuvieran que ver con los reglamentos, la convivencia escolar, etcétera, etcétera, pero sin embargo la Comisión de Educación aprobó la incorporación de un nuevo artículo 87 ter en el Código Procesal Penal. Entonces yo hago esta pequeña introducción porque yo también alegué por qué no pasó esto, fue revisado por la Comisión de Constitución, que es la estrictamente técnica en estas materias, ¿no? Todo cambio de constitución, me refiero a una reforma constitucional, una reforma a una ley orgánica constitucional, o el Código Penal o el Código Procesal Penal, o normativas de creación de nueva institucionalidad, son siempre vistas por la Comisión de Constitución, y en este caso no pasó. Entonces ese fue el primer reclamo. Y el segundo, con respecto a la reserva, es precisamente porque este artículo 87 ter lo que hace es permitir que la policía registre la vestimenta, la ropa, los efectos personales, por ende las mochilas y todo lo que lleven, dentro del establecimiento educacional sin una orden previa del fiscal o de la fiscal. Y esto es bien complejo porque actualmente las policías ya tienen, en caso de flagrancia, la posibilidad de ingresar a los establecimientos educacionales, a una casa, a un recinto privado, etcétera, pero en este caso es sin ninguna sospecha de nada, ¿no? Es sin ninguna orden. Y por lo tanto, lo que gatilla, y más terrible aún, es que incluso se plantea un inciso dentro de este artículo que plantea que la sola negativa de él o la estudiante es motivo suficiente para que le revisen sus pertenencias y su vestimenta. Yo quiero colocar esto bien en contexto porque por este artículo también nos pusieron harta preocupación familias de estudiantes neurodivergentes, de estudiantes con distintas problemáticas que nos decían, oye, puede ser que se niegue por otros motivos, ¿no? Y finalmente terminen con todo este tipo de revisiones que pueden generar descompensaciones o desregulaciones, etcétera. Pero quiero además también decir que la reserva la pusimos porque precisamente el derecho a la privacidad, el derecho a la libertad, digamos, ¿no? De desplazamiento y por ende también y el derecho a opinar tiene que estar resguardado, y pareciera que este artículo lo que está haciendo es precisamente limitar para los distintos estudiantes.
No sabemos que no se pueden permitir por ciertas situaciones delictivas dentro de los colegios, tampoco, pero tenemos que distinguir lo que son temáticas de convivencia escolar, temáticas donde se producen violencias dentro de la escuela que pueden también siendo gatilladas desde fuera del establecimiento, o situaciones delictivas propiamente tal. Y aquí pareciera que se mezcló todo con todo, se armó todo como pensando desde la sospecha. Lo más grave de permitir, digamos, esta situación es que no hace distinción tampoco por edades. Y quiero decirlo porque van a quedar afectos a situaciones de este tipo y alguien me va a decir, no, pero va a haber criterio, pero yo conozco demasiados casos en este país sin criterio, chicos de preescolar hasta los de cuarto medio. Entonces, claro, cuando uno da estos debates, por ejemplo, después de un hecho tan dramático, tan, por cierto, para nada compartido como fue el asesinato y el ataque contra otras personas de la comunidad escolar, del asesinato de una inspectora en Calama, claro, todo el mundo pone como si ese fuera la cotidianidad de todos los establecimientos educacionales y eso no es así. Por eso es que siempre llamamos un poquito a la calma, que no es la calma nunca es igual a no tomar las cosas con urgencia y profundidad, pero a la calma en términos de que no todos los fenómenos son iguales y a nosotros nos preocupa muchísimo cómo está quedando este proyecto de ley, porque además finalmente, si usted me permite, Rafael, uno hubiera esperado que el Ministerio de Educación fuera a tramitar proyectos que tuvieran que ver con cómo mejorar la calidad de la formación, cómo mejorar los espacios para los estudiantes y no que este fuera su primera medida, más aún cuando además también fue advertido, recientemente tuvimos aprobada y promulgada una legislación que mejora y estipula y precisa varios ámbitos en materia de la convivencia escolar y muchos de los puntos que aquí se quieren tocar ya estaban abordadas en esa legislación. ¿Y qué pasos pueden venir ahora en ese sentido? Porque ya pasó a la Cámara, se puede hacer uso, ¿cierto?, de las mayorías. ¿Usted mantiene esto de la reserva como uno de los caminos como para tratar de revertirlo después? Nosotros, bueno, lo primero es que va a tercer trámite este proyecto de ley y la Cámara tendrá que ver si acaso aprueba o rechaza los cambios que se hicieron en Senado. Dependiendo de aquello, nosotros, por cierto, que estamos preparando ya la presentación en caso de que esto se mantenga para ir al Tribunal Constitucional. Y no solo en este punto, por si acá, hubo varias otras reservas que hicieron la senadora Proboste y la senadora Beatriz Sánchez también. Senadora, finalmente se cierra una semana donde se da en el día 69 del gobierno del presidente José Antonio Kast el primer cambio de gabinete. ¿De qué manera ustedes observan cómo el relato, el mensaje, lo que intenta comunicar el gobierno, que es ahí donde ha estado, y también el tema de la seguridad, ¿cierto? ¿Pueden tener una nueva etapa o en el fondo puede también generar un nuevo tipo de vínculo también con ustedes mismos en los diálogos, en la manera pública de entenderse? A ver, yo creo que lo primero es que el cambio de gabinete responde a que obviamente es un gobierno que no está comunicando bien, pero más que no esté comunicando bien desde la técnica, digamos, desde los aspectos técnicos, es porque efectivamente no está dialogando, no está conversando, no está generando espacios que permitan efectivamente la mejora no solo de las legislaciones, sino que además del entendimiento para poder aportar un clima político, social, cultural y económico del país mucho más menos, digamos, ¿cómo se dice?, confrontacional, ¿no? Y en segundo lugar, creo que lo más grave es que denota también que efectivamente pareciera que en campaña todo vale. Entonces, estoy todo el día haciendo campaña diciendo que lo más importante es la seguridad y resulta que con este cambio de gabinete nos damos cuenta de que no tenían plan de seguridad, no tenían plan de seguridad pública, cuando es más, el Ministerio de Seguridad Pública, por ley, obliga a tener un plan de seguridad. Entonces es bien complejo desde ese punto de vista y yo espero que indudablemente aquí dejen de tratar con prepotencia, digamos, al Parlamento en materia de decir, mira, tenemos los votos, nos da lo mismo, no vamos a seguir conversando y nos preocupemos mejor de poder establecer las conversaciones y por sobre todo los proyectos de ley
absolutamente el bienestar de la gente. La gente no lo está pasando bien hasta ahora. La subida de la benzina y del petróleo, ha subido los precios de la comida, en la feria, en los supermercados. Tenemos problemáticas particularmente acá en la región metropolitana, la falta de frecuencia de buses en horas punta, las dificultades estamos teniendo en el metro. Entonces tratemos como de solucionar los problemas más que echarle toda la culpa siempre al empedrado anterior al mío, digamos, ¿no? Entonces todo esto fue culpa del gobierno anterior, todo esto es que... Entonces yo creo que desde ese punto de vista no se va a seguir avanzando, y en ese sentido siento que el diseño, digamos, indudablemente que se tenía por parte del gobierno no le funcionó, al menos en estos ámbitos, y por eso es que llevaron a cabo este cambio de gabinete, ¿no? Le agradecemos a la senadora del Partido Comunista, Claudia Pascual, por esta conversación aquí en Lo que queda del día en Cooperativa. Muchas gracias, senadora, que tenga buen fin de semana. Muchas gracias, Rafael. Un saludo a los auditores y auditoras. Gracias, que esté bien. ¿Sabías que el terremoto de Valdivia del 22 de mayo de 1960, además de las lamentables pérdidas de cerca de 2.000 personas fallecidas, 3.000 heridos y 2 millones de damnificados, dejó varias lecciones que ayudaron a avanzar en la ciencia, también en la ingeniería y la prevención, con trabajos que nunca se realizaron de la misma manera a pesar de la pena de lo ocurrido en el sur del país? Y es que la Universidad de Chile recuerda hoy, por ejemplo, que el evento de magnitud 9,5 no solo transformó la geografía del sur del país, sino que sentó las bases de la sismología moderna a nivel global. A más de 6 décadas de esta catástrofe, hay un rol clave también en las investigaciones que nacieron posteriormente en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas, y también a través del Centro Sismológico Nacional para descifrar la física de los megaterremotos y modernizar la red de monitoreo del país. 66 años han pasado del sismo más potente registrado en la historia instrumental, el gran terremoto de Valdivia de 1960. Se asocia el terremoto a Valdivia, pero el día anterior ya había habido un terremoto en la ciudad de Concepción, que sufrió ese 21 de mayo también un fuerte terremoto, y solo días después toda la región, desde la península de Arauco hasta la península de Taitao, en especial la ciudad de Valdivia, fue azotada por estos terremotos que decíamos es más violento de la historia. Testimonios de época relatan como resultado de los grandes cambios de elevación que afectaron principalmente a la costa y también al fondo oceánico a lo largo de la zona de ruptura. Hubo un maremoto de grandes proporciones que arrasó principalmente con localidades costeras en Corral, Puerto Saavedra, Isla Mocha, Maullín, también en Ancud, entre otros. Miles de damnificados estuvieron aislados en el resto del país, ya que todos los caminos de acceso a Valdivia fueron destruidos. Se organizó un puente aéreo que partió desde Santiago, llevó alimentos y objetos de primeros auxilios, donde estuvo no solo la Fuerza Aérea, sino también varios países extranjeros como Estados Unidos y Argentina debido a la destrucción de los aeropuertos de la zona. Muchos pilotos debieron improvisar sus aterrizajes en medio de carreteras semi-destruidas. Sin embargo, hubo otro hecho con consecuencias aún más graves. Debido a los derrumbes de tierra se formaron tacos de barro en el río San Pedro, que lleva el cauce de aguas desde el lago Riñihue hasta el mar. La obstrucción de aguas hizo que hubiera una gran inundación que amenazaba con sumergir gran parte de la ciudad. Empezó así lo que el historiador Leopoldo Castedo ha denominado la hazaña del Riñihue, donde obreros e ingenieros lucharon por espacio de un mes para remover el barro que ocasionó tacos en el río San Pedro. Todo el país seguía atento, día tras día, a los relatos de las radios que hacían ver lo que estaba ocurriendo en el lugar, a través de saber si Valdivia evitaría la inundación prevista por los especialistas. Felizmente, el 24 de julio se logró despejar uno de los principales tacos de lodo, evitando que la catástrofe fuera mayor. El terremoto también afectó a las provincias cercanas, en especial las de Osorno, Yanquihue y Chiloé, que vieron venirse abajo la mitad de sus construcciones. Son consecuencias inmediatas, pero a futuro también hubo transformaciones. Sergio Barrientos, director del Centro Sismológico Nacional de la Universidad de Chile, dice que el evento de 1960 marcó un hito ineludible en la ciencia sismológica mundial. Ocurrió en un momento de plena transición tecnológica,
coincidiendo con la creación de la primera red mundial estandarizada a principios de los años 60, donde los sismogramas en papel de esa red global sirvieron como base para el posterior desarrollo de los instrumentos digitales modernos. Sobre el legado que dejó la catástrofe, el sismólogo dice que la gran lección es que cada nuevo evento sísmico aporta más datos y observaciones cruciales para actualizar las normas de construcción, logrando que las estructuras resistan mejor y la sociedad sea lo suficientemente resiliencia. Comprender un evento de esta magnitud de 9,5 y su impacto en el ciclo sísmico requirió más de 6 décadas de análisis. La literatura internacional se nutrió intensamente de este caso a través de estudios clásicos realizados, por ejemplo, en la década del 70 sobre el mecanismo de la falla o la caracterización de la secuencia de réplicas. Sin embargo, el aterrizaje y la modelación de este conocimiento en el contexto local fue desarrollado fuertemente por la investigación nacida en la Facultad de Ciencias Físicas y Matemáticas de la Universidad de Chile. Un hito en esta línea fue el trabajo publicado en 1990 por el propio Sergio Barrientos, hoy director del Centro Sismológico Nacional, junto a Stephen N. Ward, de 1960 Chile Interquake, inversión sobre la distribución que se hizo en el lugar, donde utilizaron los datos de la deformación superficial y los cambios en la línea de la costa para resolver la inversión del deslizamiento. Esta investigación demostró matemáticamente cómo se distribuyeron los parches de energía bajo tierra, sentando un estándar metodológico para el análisis de futuros megaterremotos. Parte de los aprendizajes, lecciones y estudios que dejó el megaterremoto de Valdivia, ocurrido el 22 de mayo de 1960. Aquí termina el podcast de Lo que queda del día. Lo escuchas en vivo de lunes a viernes desde las 4 de la tarde en Radio Cooperativa y todos los días en cooperativapodcast.cl.